Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en este su canal Dentro de la Historia. En el día de hoy vamos a explicar por qué Brasilia es la capital de Brasil. En este su canal Dentro de la Historia vamos a explicar todos los pormenores y las razones por el cual Brasilia se convirtió en la capital de Brasil. En este su canal Dentro de la Historia. La primera capital de Brasil fue Salvador. La escogencia de Salvador, inicialmente llamada de Salvador de la Bahía de Todos los Santos, se debió al hecho que la región nordeste tenía la mayor extensión y extracción del pau-brasil, además de posteriormente convertirse en la principal productora de azúcar. Su posición geográfica facilitaba las exportaciones de sus productos para Europa. Tomé de Souza la fundó el 29 de marzo de 1549. Durante 214 años, Salvador fue la capital de Brasil. En 1763, la decadencia de las fábricas de los procesadores de azúcar y el descubrimiento de oro en Minas Gerais obligó al marqués de Pombal, primer ministro portugués, a transferir la capital para Río de Janeiro, principalmente por la cercanía con la región de Minas Gerais, al ser poseedora de una excelente bahía que favorecía a las grandes embarcaciones a atracar y zarpar con toda facilidad, además de tener un mejor control y fiscalización de las regiones mineras. Río de Janeiro fue la segunda capital de Brasil desde el año 1763 hasta el año 1960, es decir, por 197 años. Entonces, ¿por qué Brasilia se transformó en la capital de Brasil? Los primeros planes surgieron en el año de 1808, cuando don João VI se trasladó con la corte portuguesa para el Brasil, huyendo de Napoleón Bonaparte. Se decía que una nueva capital era necesaria, ya que Río de Janeiro, una simple ciudad colonial, no tenía la infraestructura suficiente para ser promovida a la cabeza del Reino de Portugal. Su ubicación costera dejaba a Río de Janeiro vulnerable a ataques extranjeros vía marítima. En 1823, después de la independencia, el ministro y diputado José Bonifacio de Andrade y Silva propuso a la Asamblea Constituyente la interiorización de la capital. Para él, una nueva ciudad en el Planalto Central, a ser bautizada de Petrópolis en honor a don Pedro I o Brasilia, permitiría un mejor control sobre el inmenso territorio brasileño e impediría que se fragmentara en pequeñas naciones en aquellos tiempos post-independencia. Don Pedro I, con todo a su favor, disolvió la Asamblea Constituyente y el proyecto acabó olvidado. En el reinado de don Pedro II, la campaña por una capital en el centro del imperio renació encabezada por Francisco Adolfo de Bernacchi, el historiador más nombrado para la época. Para él, la permanencia del gobierno en Río de Janeiro significaba la continuidad del atraso colonial y la entrada de Brasil en la modernización dependía de esa transferencia como marco simbólico. Con la caída de la monarquía, en la Asamblea Constituyente de 1891, el senador constituyente Virgílio Damásio presentó una propuesta de enmienda para que la nueva capital de Brasil se llamase Ciudad Tiradentes. Él exponía que Río de Janeiro, con 400.000 moradores, era un barril de pólvora que podría explotar en cualquier momento. Una ciudad populosa no convenía seguir siendo la capital. La enmienda de la ciudad Tiradentes fue derrumbada. No en balde, la provisión de un nuevo distrito federal pasó y constó explícitamente en la Constitución de 1891. Por primera vez, la capital en el Planalto Central del país se transformó en ley. El proyecto Ley de Paraguaná resultó victorioso y la idea de la transferencia de la capital se tornó ley, como ya dije, en el año de 1891.
integrando a la primera Constitución republicana promulgada el 24 de febrero del mismo año. El año siguiente a la Constitución, el Congreso Nacional Brasileiro aprobó la formación de una expedición para establecer los límites de un terreno en el Planalto Central de Brasil, donde sería construida la nueva capital. El terreno, después de demarcado, quedaría bajo la posesión de la Unión, es decir, pertenecería a la esfera federal, constituyendo, por tanto, un distrito federal desde el momento de su debida demarcación. Esa expedición duró aproximadamente un año y un mes, entre los años 1892 y 1893. En los anales de la historia quedó conocido como Misión Krull, puesto que la lideró el ingeniero belga Louis Krull. Krull consiguió establecer topográficamente un área en el Planalto Central que quedó conocido como Rectángulo Krull. Es exactamente el lugar que hoy día conocemos como Distrito Federal, en la cual fue construido Brasilia. En el año de 1905, el senador Nogueira de Paraguaná redigió un proyecto ley que buscaba sacar del papel la determinación y daba plazo. La mudanza de la capital precisaría ocurrir hasta 1921, a tiempo para la conmemoración de los 100 años de la independencia de Brasil. Paranaguá justificó el proyecto diciendo que Río de Janeiro no representaba al Brasil. Decía que era una ciudad cosmopolita por excelencia, con elementos portugués, italiano, alemán, español, entre otros. La única acción concreta de los presidentes civiles de la Primera República fue la inauguración de un pequeño obelisco dentro del actual Distrito Federal en el año de 1922, en el día exacto del centenario de la independencia. El 24 de agosto del año de 1954, el presidente de la República del Brasil, Getúlio Vargas, se suicida. Por tanto, unas nuevas elecciones presidenciales ha de realizarse para suplir la vacante de la presidencia. En el año de 1955, durante unos comicios en la ciudad de Goiânia de Yataí, el entonces candidato a la presidencia, Juscelino Kubitschek, fue cuestionado por un elector a respetar la Constitución, interiorizando la capital federal, al que JK, como comúnmente se le conocía, afirmó que transferiría la capital de ser electo presidente de la República. Juscelino Kubitschek estableció la construcción de Brasilia como meta síntesis de su plan maestro. El 31 de enero del año de 1956, JK asume la presidencia con el lema de crecer 50 años en 5, algo así como hacer crecer Brasil en 5 años, que era lo que duraba su mandato. En el año de 1956, el gobierno lanzó un concurso para escoger el mejor proyecto para la construcción de Brasilia. El ganador fue el urbanista Lúcio Costa, que diseñó Brasilia con la inspiración de la señal de la cruz. El formato de la ciudad es popularmente conocido como el de un avión. El arquitecto Oscar Niemeyer y el ingeniero estructural Joaquín Cardoso proyectaron los principales edificios públicos de la ciudad. Para realizar la transferencia simbólica de la capital de Río de Janeiro para Brasilia, Juscelino cerró solemnemente los portones del Palacio de Catete, transformado ahora en Museo de la República. A las 9 de la mañana del 21 de abril del año de 1960, Brasilia fue inaugurada el mismo día y mes en que ocurrió la ejecución de Joaquim José da Silva Xavier, mejor conocido como Tiradentes. ¿Y por qué ese día? Porque Juscelino era minero y Tiradentes era minero, además de darle ese símbolo de mártir
que hoy día conocemos a Tiradentes. Y esta vez, esta capital de Brasilia se hizo con la imperiosa necesidad de poblar el centro oeste del país, es decir, el Plan Alto, en aras de una mejor y equilibrada población desde la costa al Plan Alto del país. Curitiba fue nombrada capital de Brasil por 3 días, del 24 de marzo al 27 en el año de 1969, hecho catalogado de propagandístico tanto para la ciudad como para el régimen militar, ya que ambos apoyaban la dictadura instalada desde 1964. Fue un movimiento simbólico que ponía de manifiesto la unión entre los políticos de la región con los militares en el poder. Bueno amigos, si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete para que estemos juntos dentro de la historia.